La verdad es que vivimos un momento muy difícil. Miremos donde miremos, nos encontramos un mundo en crisis. Miramos hacia el este y vemos una guerra enquistada en Ucrania que ha costado cientos de miles de vidas, se ha llevado por delante la mal llamada arquitectura de seguridad europea, no tiene visos de solución y no ha servido absolutamente para nada. Nadie alza la voz mientras se produce una limpieza étnica en el Cáucaso y las fronteras de Europa se llenan en todas partes de muros, de alambradas, de cadáveres, de formas de violencia que creíamos haber desterrado. Miramos al otro lado del Atlántico y vemos en Argentina cómo un pueblo hermano se precipita a una distopía de represión y neoliberalismo autoritario. Miramos a los Estados Unidos y vemos el espectro del retorno vengativo del trumpismo. Miramos a Europa y vemos cómo la extrema derecha avanza y se consolida en Italia, en Francia, en Austria, en Países Bajos, instrumentalizando el malestar y el miedo, convirtiéndolo en violencia, en desasosiego, en injusticia. Miramos a Gaza y cada día vemos como uno de los ejércitos más poderosos del planeta masacra con premeditación e impunidad a un pueblo entero, destruye su tierra y sus modos de vida, los somete a un exterminio organizado, deliberado, sistemático, ante el silencio, cuando no la complicidad de tantos gobiernos europeos. Una vez más, quiero expresar nuestro pleno apoyo a la demanda que Sudáfrica ha presentado contra Israel en el Tribunal Internacional de Justicia para parar el genocidio del pueblo palestino. Madam Ambassador, thank you for your presence today with us. Thank you for your initiative, for your example. Thank you for speaking out on behalf of humanity. Desde el Gobierno, desde el Congreso, desde la sociedad civil, desde todas partes, vamos a seguir reclamando que España se sume a esa demanda y que apoye también, que siga también el ejemplo de Irlanda para apoyar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que los responsables de los crímenes contra la humanidad que estamos viendo en Gaza rindan cuentas ante un tribunal. Honrando nuestro programa de gobierno y un compromiso histórico permanentemente postergado, volvemos a pedir también el reconocimiento inmediato, unilateral e incondicional del Estado palestino. Es lo mínimo que debemos hacer en esta hora tan grave. Es justo que se nos exija este compromiso y creedme que no vamos a parar hasta que lo consigamos. Es verdad que este panorama que acabo de describir es francamente desolador, pero he venido a decir hoy que esta no es una hora de resignación ni de lamentos. Al revés, todo lo que está sucediendo solo incide en la urgencia, en la necesidad, en la imperiosa obligación que tenemos de sacar este proyecto político adelante. Frente a un mundo desordenado y violento, nuestra tarea es que España se convierta en una excepción, en una alternativa, en un referente para una sociedad y una vida mejor. Y eso solo se puede hacer construyendo tres cosas: bienestar, certezas y justicia social. Bienestar para vivir sin angustia, sin temor, con la tranquilidad de propósito que es condición de la libertad. Certezas democráticas, colectivas, para no temer al futuro, sino afrontarlo con confianza. Justicia social, para construir las condiciones de dignidad colectiva para cuidar y cuidarnos, para desarrollar nuestros proyectos de vida. Construir bienestar, certezas y justicia social no es una tarea abstracta, quiere decir cosas bien concretas. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, esto quiere decir ampliar los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas. Quiere decir retribuir los permisos parentales, garantizar rentas mínimas, dignas y eficaces, una prestación universal por crianza, construir derechos subjetivos y universales. Quiere decir democratizar las relaciones económicas en España, redistribuir la renta y la riqueza, luchar contra la desigualdad, transformando a la vez nuestros modos de producción y de consumo, haciéndolos más democráticos, más sostenibles, más racionales. Quiere decir ensanchar por ley los derechos de todos y de todas, como vamos a hacer con la ley de familias, como vamos a hacer con la ley de servicios sociales, como vamos a hacer con la ley de cuidados, como vamos a hacer esta misma semana con la reforma del artículo 49 de la Constitución, que no es
que no es, como dirán por ahí, no consiste en cambiar un término hiriente y despectivo por otro más inclusivo, que no es una reforma de ningún partido político, no es patrimonio del Partido Socialista ni del Partido Popular, es el resultado de 20 años de luchas de las personas con discapacidad, de sus familias, de la sociedad civil organizada, que van a conseguir por primera vez que se reforme nuestra Constitución en un sentido social y que ese artículo pase a obligar a los poderes públicos a comprometerse en la defensa de los derechos y de la plena autonomía de las personas con discapacidad, especialmente de las mujeres y las niñas, no es una victoria de ningún partido político, es una victoria de la sociedad española. Mirad, esta mañana me venía a la cabeza una frase de una dirigente histórica del movimiento libertario a la que en el final de su vida le preguntaron por su ideología y se refirió al anarquismo como una idealidad permanente. Y yo me decía, viniendo para acá en este momento, en esta hora tan decisiva para sumar, para la construcción de esta herramienta democrática que pueda profundizar en la transformación política, económica y social que necesita nuestro país, lo importante que es no perder nunca de vista ese horizonte de bienestar, de certezas, de justicia social, que sirva como nuestra brújula, que sirva como nuestra idealidad permanente. Porque no es solo una cuestión de que la alternativa hoy en día sea la barbarie, sea la violencia, sea el caos y la desazón. Es que merece la pena construir ese ideal de vida democrática mejor. Así que contad conmigo hasta la extenuación para conseguir ese objetivo. Yo cuento con vosotros y con vosotras. Muchas gracias. Adelante, vamos a por ello.